Una vez más nos acercamos a la palabra del Señor y sabemos que ella es alimento para el alma que la necesita, es consuelo para el corazón quebrantado y es también un fuerte sostén para quien le faltan las fuerzas. ¿Cree usted eso? Amén. Bueno, aún en sus más suaves palabras, hermanos, no podemos olvidar que la palabra de nuestro Dios no deja de ser un fuego que arde hasta ser proclamado y un poderoso martillo que pulveriza la roca. Entonces, sea que Dios la use hoy, hermanos, para saciarnos, para consolarnos y fortalecernos, para darnos el fervor de predicarla o incluso para confrontar nuestro pecado, recuerde que el fin último del Espíritu Santo es usarla para la santificación del pueblo de Dios en este lugar. Así que les invito a orar para que veamos con fe, hermanos, esa obra del Espíritu acrecentada en nuestro corazón. Oremos. Padre, te damos gracias por tu bondad. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, reunidos, de cantarte, de alabar a tu nombre, de bendecirte, Señor, porque tú eres la verdadera alegría de nuestras vidas. Gracias por el gozo del que nos has dotado, porque en tu palabra, Señor, tenemos todo lo que acabamos de declarar. Si tenemos hambre, seremos saciados. Si nos faltan fuerzas, ahí las recuperaremos. Si nos ha faltado, Señor, ministerio, si hay algún pecado entre nosotros, ahí y por ella será purificado. Ponemos ante ti nuestro corazón, Señor, para que tú hagas la obra en cada uno según tú lo conoces. Porque todas las cosas, como lo dice tu palabra, están desnudas y abiertas a tus ojos. Obra en tu iglesia, llévanos adelante y te agradecemos, Padre, por darnos el don de tu palabra en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, yo sé que la mayoría de ustedes está viendo la planta que está aquí atravesada. Ya vi más o menos sus miradas. Si quieren tomarse el tiempo, hermanos, de moverla, porque si vieran algunos de ustedes que están entre lo veo o no lo veo. Sí, algo nada más que lo mueva. Aquí abajo. Ya cuando lo ve en Facebook, esta parte que va a ser cortada. Bueno, más Acompáñenme, hermanos, en la palabra de Dios al Salmo número 4. Hoy es uno de esos días en los que de verdad, hermanos, agradezco a Dios el ser sensible a su voluntad, porque tenía 2 semanas trabajando en el sermón que iba a compartir el día de hoy. Y el viernes el Señor me dijo, no vas a predicar de eso. Y yo, pero Señor, es que es un viernes, ¿cómo voy a cambiar de tema cuando ya tengo 2 semanas de trabajo? Y hermanos, me gozo porque viendo el enfoque del culto de hoy, en la dirección de nuestra hermana Marcelina, en los cantos, en el énfasis que hemos estado haciendo, creo de verdad que el mensaje que el Señor me puso en el corazón para hoy es el indicado, y espero que usted sea bendecido con eso. Acompáñenme, por favor, le repito, Salmo número 4, y vamos a usar la traducción que nos ofrece la Nueva Versión Internacional, que es la traducción con la que estamos trabajando a partir de la clase de la historia. Basándome en esta porción del libro, hermanos, quiero compartirles este sermón al que he titulado La paz para el corazón atribulado. Le repito, Salmo 4, bajo el tema La paz para el corazón atribulado. Y le pido que me acompañe con su vista en la lectura de esta porción de la palabra de Dios. Responde a mi clamor, Dios de mi justicia. Dame alivio cuando esté angustiado. Apiádate de mí y escucha mi oración. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza? ¿Hasta cuándo amarán ilusiones vanas y buscarán la mentira? Sepan que el Señor honra al que le es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. Si se enojan, no pequen. Cuando estén en sus camas, examinen en silencio sus corazones, ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos son los que dicen, ¿quién puede mostrarnos algún bien? Haz, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría.
alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino nuevo en abundancia. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. Señor, bendiga la lectura de su palabra. Hermanos, no es sino hasta que leemos por completo este salmo que podemos darnos una buena idea del alcance real de ese versículo que tantas memorias hermosas nos trae a la mente. Yo creo que todos aquí reconocimos el versículo final de este salmo. ¿Lo quiere repetir conmigo? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Hermanos, ¿cuántas veces repitió estas palabras con sus padres o quizás con sus abuelos antes de dormir? ¿O cuántos recuerdos te vienen a la mente cuando terminó su día repitiendo con sus hijos este versículo antes de dejarlos en sus cuartos para dormir? Es un versículo que tiene un recorrido enorme para nosotros. Y hermanos, si bien entendemos que la intención de la memorización, del momento en el que lo repetimos juntos, así como de la frecuencia con la que lo repetimos, es enseñar desde la infancia a vivir las Escrituras por la fe. Ese es el objetivo principal. También creo, hermanos, que leer este salmo completo y darnos cuenta del panorama que inspiró su escritura nos va a dar el verdadero punto de partida que culmina en el descanso que se describe al final. Un punto de partida que, como pudo ver en la lectura del salmo, no es el cansancio cotidiano que viene después de una jornada laboral o de un día exigente en lo emocional o en lo mental. Como pudieron leer, hermanos, el comienzo de este salmo, de hecho, nos describe claramente un corazón atribulado. Y la cuestión, hermanos, es que uno no puede llegar a comprender completamente la paz con la que el salmo termina sin empezar por considerar la tribulación que aparece en sus primeras palabras. Entonces, para más o menos entender de lo que estamos hablando, piense por favor qué entendemos por el calificativo atribulado. Cuando usted escucha la palabra atribulado, ¿en qué pensamos? Porque déjeme decirle que si usted consulta esta palabra en el diccionario, se va a llevar una gran decepción. Porque lo único que el diccionario nos va a decir es que es un verbo que bien significa o padecer tribulación o causar tribulación. El típico acción y efecto de atribular. Eso no nos da una idea muy clara. Pero encontré, hermanos, que algunos de sus sinónimos sí nos pueden ayudar a construir un concepto claro de qué es estar atribulado. Y le quiero compartir rápidamente 3 sinónimos que a mí me llamaron mucho la atención. El primero de ellos, apesadumbrarse. Le repito, apesadumbrarse. Si usted recorre esta palabra mentalmente, va a ver que en medio hay una palabra que nos suena conocida: pesado. Lo que ya nos da una muy buena metáfora de qué está pasando. Se trata de una persona que está sufriendo bajo el peso de algo difícil de soportar y de mover, como si estuviera cargando algo encorvado, cabizbajo, con los hombros o los brazos hacia abajo. Sin embargo, hermanos, cuando uno consulta la raíz de esta palabra, se da cuenta que está conectada a otro concepto, el cual es pésimo. Un estado físico y emocional que va más allá de lo que puede describirse con el término mal. Porque en efecto, una cosa es estar mal o sentirse mal y otra cosa es sentirse pésimo. Así que ahí tiene una primera idea asociada al sentir de tribulación. El segundo sinónimo que quiero compartirles es atormentarse. Y de nuevo, si vemos la palabra, surge aquí un concepto que conocemos: tormenta. Lo que para nosotros es un evento climático que curiosamente usamos para describir el estado de ánimo nuestro o de alguna otra persona en un momento difícil. ¿Y saben lo que más me llama la atención? Es que esta metáfora se usa con mayor frecuencia en ámbitos cristianos. Fuera de ellos, al menos yo no lo escucho con tanta frecuencia. Y un ejemplo son nuestros cantos, hermanos. Yo creo que estas líneas les van a sonar. Repita esto: en las olas inmensas del embravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación. ¿Qué sigue?
De rodillas a Cristo, clamé, ¿y qué? El huracán, deshecho fue al instante a la voz de Dios. Entonces, ahí tiene un ejemplo de un uso de cómo funciona la metáfora de una tormenta para el sentir de una persona. Otro canto en el que recordé, que creo que les va a sonar un poco más a los jóvenes, es esa canción de Gilson que dice: en el caos, en tormenta, sé que sigues siendo Dios. Cuando pienso que soy débil, me das la gracia para seguir. Aún otro canto, hermanos, ahorita se me viene a la mente, yo creo que este nos va a sonar a todos porque es famosísimo desde que fue escrito. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Esta canción se titula Océanos. Entonces, si se fija, para nosotros la idea de una tormenta con el sentir interior está bastante bien establecida, incluso en los cantos que tenemos. Sin embargo, hermanos, la raíz de esta palabra, la raíz original, está más bien dirigida al concepto de tortura. Ese dolor que se inflige a alguien como castigo por un crimen o para obtener una confesión. Entonces, una persona atormentada no solamente se siente en caos, en confusión o con esta impresión que deja de una tormenta real, por lo que impone su sonido. Una persona atormentada se siente en esencia, hermanos, profunda e intensamente dolida. Así que ahí tiene una segunda idea asociada a la tribulación. Y el tercer sinónimo que quiero compartirles, hermanos, es angustiarse. Y a diferencia de los otros dos conceptos, esta idea no tiene un abanico tan amplio de usos, hermanos. Esta palabra viene del latín que significa angosto o estrecho y hace referencia a la sensación de asfixia o de estrangulamiento. Cuando uno siente que se le cierra la garganta por la situación, que no puede respirar bien, que se empieza a marear y aparecen todos estos síntomas físicos como mareo, como debilidad, como ansiedad. Eso es lo que se conoce como angustiarse. Entonces, junte usted estas tres condiciones: alguien que se siente no mal, pésimo, alguien que se siente profunda e intensamente dolido, y alguien que sufre esta sensación de falta de aire y de desesperación, y entonces con toda seguridad estamos hablando de un corazón atribulado. Ahora, ¿cómo podemos identificar si nuestro corazón está hoy atribulado, amigos? Como lo acabamos de ver. Si nuestra fe y nuestra conducta se ven representadas más bien en este cuadro que acabamos de desarrollar, en contraste con el cuadro que nos presenta el último versículo de este salmo. Y vale la pena aclarar, hermanos, cuando uno se siente así, no es necesariamente pecaminoso y no tiene por qué tratarse como tal. Lo único que un corazón atribulado nos dice es que la persona está bajo un tiempo de prueba espiritual, pero no es pecaminoso. Pecar en la tribulación, eso sí, ya es otra cosa. Pero con todo, hermano, hermana que me escucha hoy, le pregunto: ¿cómo durmió ayer por la noche? ¿Con un corazón que se asemeja más a estos términos? De angustiarse, de atormentarse, o con un corazón que tiene más de esa paz que nos habla el versículo 8 de este salmo. Porque en última instancia, hermanos, no le estoy diciendo nada nuevo. Esto ya lo hemos escuchado desde hace mucho, ya lo sabemos, y de hecho, hermanos, sabemos que es una promesa del Señor para nosotros. Jesús dijo claramente: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como el mundo la da. No se angustien ni se cobarden. Esa paz, hermanos, que acabamos de recitar, es una promesa. No depende de nosotros, depende del Señor. Y si uno lee el Evangelio de Juan, se va a dar cuenta que unas páginas después, esa misma noche, el Señor refuerza esta idea con otra promesa que también conocemos. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense o confíen, yo he vencido al mundo. Entonces,
Con todos los muchos años que podamos contar, hermanos, en nuestro andar cristiano, el día a día nos muestra que necesitamos recordar estas verdades. Y no tanto porque sea difícil tenerlas en mente, sino por el desafío que representa vivirlas en toda su dimensión. Porque puede notar la diferencia que uno siente simplemente de recitar este versículo allá leerlo en el Salmo completo. Solo entonces, hermanos, tras meditar y profundizar en lo que nos enseña la Escritura, es como mantenemos presente que la paz para el corazón atribulado, en primer lugar, se encuentra en la provisión de Dios y no en la fuerza o sabiduría humana. Note el versículo 1. Le repito, la paz para el corazón atribulado se encuentra en la provisión de Dios, no en la fuerza o sabiduría humana. Ahora, quiero aclararles algo, hermanos. Por simple que les pueda escuchar lo que les estoy diciendo, tiene un alcance espiritual del mayor nivel. Es tan radical como las palabras del profeta Jeremías. Así dice el Señor: maldito el que confía en los hombres, el que se apoya en fuerzas humanas y aparta su corazón del Señor. Hermanos, es una verdad simple. La paz la encuentro cuando Dios provee para mis necesidades. El problema es cuando no lo practico. Porque entonces, según lo vemos en este versículo, un corazón atribulado que busca la paz en la fuerza y sabiduría humanas termina en un estado espiritual peor y más dañino. Por el contrario, para el creyente que pasa tiempos de tribulación, como lo ve en el versículo 1, la paz se encuentra en la respuesta de Dios, en el consuelo de Dios y en la misericordia de Dios. Vean los términos claros. Responde a mi clamor. Si el Señor responde a nuestro clamor, entonces ¿qué queda? Paz. Si el Señor nos da consuelo, dice, dame alivio cuando esté angustiado. Si el Señor da su alivio, ¿qué queda? Paz. Y la frase final cierra: apiádate de mí. Si el Señor tiene misericordia de mí, entonces ¿qué queda? Paz. Por lo tanto, si Dios responde a mi necesidad, si me da consuelo en mi sufrimiento y si tiene misericordia de mí al escuchar mi oración, ahí está la paz del creyente. Hermanos, ¿cuántas veces hemos recurrido entonces a la fuerza y a la sabiduría humana? Esa es la gran pregunta, porque ya conocemos dónde se encuentra la paz. ¿Acaso Dios no tiene suficiente respuesta para responder a nuestro clamor? ¿Dios no tiene palabras o promesas para darnos consuelo? ¿Dios carece de algo para suplir lo que nos hace falta? ¿O es insensible a nosotros como para no tener misericordia? Hermanos, ¿cómo cuesta vivir la enseñanza del Nuevo Testamento? Vivir por fe y no por la vista. Y aquí, hermanos, David estaba viviendo por la fe, confiando en la respuesta de Dios, en el consuelo de Dios y en su misericordia. Ahí, hermanos, está la paz que necesita su corazón atribulado. En segundo lugar, hermanos, la paz para el corazón atribulado se anhela cuando discernimos la naturaleza de la prueba, no cuando nos dejamos llevar por ella. La repito, la paz para el corazón atribulado se anhela cuando discernimos la naturaleza de la prueba, no cuando nos dejamos llevar por ella. ¿Cuántos se identifican con esto? Porque, hermanos, es un proceso diario en la vida cristiana, el aprender que cuando vienen las dificultades no hay que dejarnos llevar por la debilidad del corazón, sino por la gracia, sino por lo que Dios nos provee, por todos los recursos que pone a nuestra disposición. Así que escuche esto, que lo vamos a basar en el versículo número 2. Escuche lo que le voy a decir. El propósito de la prueba es el crecimiento, no el dolor en sí mismo. Si la prueba que está pasando hoy no hay crecimiento, entonces el dolor seguirá sin motivo.
¿Entiende lo que le estoy diciendo? Cada vez que uno entra en estos tiempos que nos fuerzan a crecer en la fe, hermanos, la idea es el crecimiento. Si no crecemos, el dolor que experimentamos no tiene sentido. ¿A dónde nos está desafiando este salmo? A ejercer discernimiento, a no dejarnos llevar por el temor, por la desesperación, por la ansiedad que pueda sentir el corazón, sino a rogarle al Señor que nos dé una visión espiritual de lo que está pasando a nuestro alrededor. Todo debe de crecer en la prueba, hermanos. Debe de crecer nuestro conocimiento de la palabra, nuestro tiempo de oración y la calidad de nuestra oración también, y con igual importancia el discernimiento. Piensen por ejemplo en Job. Job, que es un libro bastante complicado de leer, pero hasta qué punto Job obtuvo una visión espiritual de lo que estaba pasando, de su condición, hasta que Dios estuvo frente a él y le hizo ver su grandeza en comparación con su sabiduría. ¿Recuerda cómo entra Dios a esta discusión con los amigos? ¿Quién es este que oscurece la sabiduría con palabras sin entendimiento? Y estamos hablando de Job, hermanos. Y Dios aparece ante él y dice: no sabes de lo que estás hablando. Pero al menos, hermanos, el darse cuenta de eso ya es discernimiento, ya es crecimiento. El darnos cuenta de nuestras carencias espirituales ya es crecer en sí mismo, ya nos da una dirección. Ahora, piensa en José, por ejemplo, es el otro ejemplo que se me viene a la mente. ¿Cuánto tiempo estuvo él en esa circunstancia difícil? De pasar de ser libre a ser esclavo, y luego acosado, y luego 2 años en la cárcel, y luego ya el tiempo de abundancia, de servir al faraón. ¿De qué tenían miedo sus hermanos? De que guardara ese rencor en su corazón. Pero ¿qué les dice al final José? No se preocupen. El mal que ustedes obraron, Dios lo encaminó al bien. Ven que hay discernimiento espiritual ahí. José, ahora llegado a esa edad madura, era capaz de discernir el propósito de Dios en todas las dificultades que él había pasado. Y ese, hermanos, es el punto de este versículo número 2 del Salmo: discernir la naturaleza de la prueba que nos está haciendo crecer, no dejándonos llevar por ella. ¿Dónde va el discernimiento del rey David? Primero, David es capaz de discernir a los involucrados en el problema. Y ustedes, señores. Muy probablemente para este punto, hermanos, David ya era el rey de Israel, porque la palabra señores describe a los ancianos del pueblo de Israel, quienes al principio eran sus consejeros, los que primero le apoyaron en salud. David es perfectamente capaz de ver quiénes están involucrados en el problema y por qué la obra que Dios le ha encomendado no ha funcionado. Hermanos, ¿cómo podemos aplicar esto? ¿Cuánta gente sale de la iglesia por decir: es que esa iglesia es fría, en esa iglesia son groseros? Y no es toda la congregación, y puede ser un grupo de personas. Pero la gente se va con esta idea de que no, los cristianos son horribles, son gente terrible. No. El discernimiento nos lleva no solo a ver quiénes están involucrados, sino cuál es el problema. Y el problema aparece en la siguiente frase: ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza? Lo que motivó este salmo, hermanos, es que David, en su posición de rey ungido por Dios, estaba siendo calumniado por los líderes de Israel. Ese era el problema. Ahora, yo creo que esto nos pasa a todos los que estamos en algún puesto de liderazgo o de responsabilidad, porque entendemos que Dios nos designa para esa tarea, pero a veces las cosas no funcionan tan bien con el equipo de trabajo. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí, hermanos? Que ahora estos ancianos que tenían a David como rey lo estaban demeritando ante el pueblo. Díganme usted, póngase a pensar, ¿cuál era la consecuencia espiritual de eso? ¿Cuál era la consecuencia espiritual de que el pueblo terminara rechazando y menospreciando al rey que Dios había puesto sobre ellos? Hermanos,
La cuestión no era tanto personal contra David, sí era personal, por supuesto, pero tenía una dimensión mucho más amplia. Eso iba a traer caos al pueblo. Y David es capaz de discernir todo ese problema por la visión que Dios le da. También, hermanos, discierne la causa que está detrás. El versículo cierra diciendo: ¿hasta cuándo amarán ilusiones vanas y buscarán la mentira? ¿Cuál era el problema que estaba detrás? Perdón, la causa que estaba detrás del problema, hermanos, era la idolatría. Porque cuando uno ve estos términos en el idioma original, ilusiones vanas y buscar la mentira, eso hace referencia a los ídolos. David se estaba enfrentando a líderes de Israel que tenían el corazón dividido entre Dios, que había designado como rey a David, y los ídolos que tenían en su casa. Ese era el verdadero problema. De ahí, de esa causa, surgía esta calumnia, y entonces eso involucraba a David y a sus oficiales en este problema. Ve cómo entonces todo el salmo se alinea a esa causa. Y los pensamientos dejan de estar dispersos. La sensación de incertidumbre espiritual se quita para darnos una visión clara de qué es lo que está pasando. Y eso precisamente, hermanos, puede venir a nuestra vida si nos proponemos pedirle al Señor discernimiento, en lugar de dejarnos llevar por la prueba. Ahí encontraremos más. En tercer lugar, hermanos, la paz para el corazón atribulado se espera cuando afirmamos nuestra fe, no cuando la descuidamos. Lo voy a repetir. La paz para el corazón atribulado se espera cuando afirmamos nuestra fe y no cuando la descuidamos. ¿Qué quiero decir por descuidarla? Darla por hecho. Porque es bien fácil decir que somos cristianos. Hermanos, ser cristianos implica un cúmulo de creencias, implica un ritmo de vida, y no es tan fácil dar la talla a lo que creemos y a lo que el Señor nos manda a vivir. Sin embargo, hermanos, en los versículos 3 al 5 encuentro dos principios que ejemplifican esta dinámica de afirmar nuestra fe y no descuidarla. ¿Qué es un principio, hermanos? Una línea de conducta que caracteriza a los cristianos, por ser lo que somos. Eso es un principio, lo que hacemos en relación a lo que creemos. Y el primer principio del que quiero hablarle aparece, de hecho, en la primera frase del versículo 13. Sepan que el Señor honra al que le es fiel. Ahí está el principio, hermanos. Dios respalda a quien le ama. Eso no es negociable. ¿Qué duda ve en esta declaración? ¿Qué duda debe haber entonces en nuestro corazón? Si sabemos de antemano que Dios respalda al que le es fiel, yo creo que la consideración debe de estar en si somos o no fieles. Porque Dios respalda, eso es lo que nos está asegurando la palabra. La cuestión es si somos fieles o no. Porque solo entonces tendremos la consecuencia de la segunda parte del versículo. El Señor me escucha cuando yo lo llamo. Ve la correspondencia entre estas líneas. Dios respalda a quien le es fiel. Por lo tanto, si yo soy fiel y le oro, ¿qué va a pasar? Me escucha. Eso es afirmar la fe, hermanos, no darla por hecho. Ahora, vamos al segundo principio. Porque aquí, hermanos, una vez que David tiene esta visión espiritual, este discernimiento de lo que está pasando, entonces el diálogo cambia. Ya no es David el que está hablando a Dios, ahora David se dirige a aquellos que lo están acusando, pero hay bastante valor en ponernos nosotros también en el lugar de estos personajes. El segundo principio está en el versículo 4, que nos dice: si se enojan, no pequen. ¿Cuál es el segundo principio, hermanos? El dominio propio no es negociable. A ver, se lo repito. Principio 1. Dios respalda a quien le ama. Principio 2. El dominio propio no es negociable. ¿Recuerda lo que dijimos en el punto pasado? Discernir, no dejarnos llevar por la prueba,
que es precisamente el dominio propio. El control de lo que nos está pasando. No nada más porque voy a decir, ok, voy a respirar y me calmo. No. Es algo que es dado por el Espíritu, porque en esencia el dominio propio, ¿qué es, hermanos? Un fruto del Espíritu. No cualquiera lo tiene, pero lo tienen los creyentes. Y para nosotros el fruto del Espíritu, hermanos, no es negociable. De hecho, en el Nuevo Testamento hay un eco de esta frase en particular en las cartas del apóstol Pablo. Airaos, pero no. Y hermanos, ¿qué problema hay eso? Porque una de dos, o tendemos a juzgar que la ira como emoción es mala, cuando la Escritura nos está diciendo que no, porque es imposible no pecar en ella, o mejor la negamos y nos estamos consumiendo por dentro. Y sin embargo la Escritura tiene una visión muy equilibrada. Enójense, pero no pequen, y aquí lo estamos leyendo. Ahora, ¿a qué consecuencias nos lleva? Yo encuentro dos, hermanos, que se derivan de este principio. La primera es que cuando ejercemos el dominio propio como algo no negociable, podemos hacer una buena introspección espiritual. Note lo que David les dice: cuando estén en sus camas, examinen en silencio sus corazones. David ya detectó el problema, era la idolatría, y su enojo se debía a ese corazón dividido, a que el llamado de Dios como que no cuadraba con lo que ellos esperaban de un rey, pero ese estaba manchado por la idolatría. Por lo tanto, David les dice: no se dejen llevar por su enojo, descansen, tómense el tiempo de ver qué está pasando en su corazón. Y hermanos, el dominio propio nos permite llegar a esta introspección, nos permite ver nuestro corazón como Dios lo ve. Porque si uno se acuesta enojado, hace amanecernos. Pero si uno llega y se encierra en su cuarto y ora y le pide al Señor que muestre lo que hay aquí adentro, créanme, hermanos, que el Señor lo muestra. Solo entonces entramos a la siguiente consecuencia, que es un culto agradable. Ofrezcan sacrificios de justicia, confíen en el Señor. Le repito el problema, más bien la causa: la idolatría. ¿Usted cree que si estos líderes se acercaban al tabernáculo a ofrecer sacrificios, iban a ser agradables a Dios con un corazón dividido? No. Por el contrario, si Dios les confrontaba en lo personal, en lo íntimo, entonces el culto se iba a transformar. Entonces los sacrificios les serían agradables. Entonces las ofrendas serían aceptas. Eso es lo que sucede, hermanos, cuando hacemos del dominio propio algo no negociable. Y así encontramos, hermanos, la paz que nos presenta este salmo. Afirmar la fe, no descuidarla o darla por hecho. En último lugar, hermanos, la paz para el corazón atribulado se presenta cuando recurrimos a su única fuente. Le repito, se presenta cuando recurrimos a su única fuente. Ya citamos esos dos primeros versículos al principio, pero vale la pena reflexionar. Díganme, por favor, ¿qué le da paz a cualquiera en el mundo? Una buena casa, un trabajo estable, salud. ¿Qué más, hermanos? Economía. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué les parece esto? Una religión. Porque no por nada existen esos movimientos para eso. Dígame si eso no es buscar paz. O tenga su cuarcito ahí, su piedrita, que luego le quita todas las malas energías y no sé qué. Hermanos, todo eso son fuentes engañosas de paz. Y lo digo así en ese tono, porque era presente el problema del pueblo de Israel. Hasta Dios les dice: este defecto tiene mi pueblo, me dejaron a mí fuente de aguas vivas y buscaron para ellos cisternas que no retienen agua. Todas esas entradas, hermanos, el mundo las ofrece y las vende como paz. Haz estos rituales, recurre a esta religión, busca este trabajo, esfuérzate por alcanzar aquello, y cuando llegues entonces tendrás paz. Pero ¿cómo nos describe la palabra, hermanos?
como cisternas que no retienen agua. En otras palabras, usted volverá a tener sed. Usted volverá a necesitar paz. Eso es lo único que pasará. Sin embargo, hermanos, nosotros somos llamados a buscar esa paz, aun cuando la vista de muchos se vuelve hacia los hombres. De nuevo, esta dinámica problemática entre David y sus oficiales no ha cambiado. Pero note lo que dicen los versículos 6 y 7. Muchos son los que dicen: ¿quién puede mostrarnos algún bien? Hermanos, ¿dónde estaba la vista de estos líderes de Israel? ¿En su Dios o en los hombres? Ahora, este es un problema de toda la vida para el pueblo de Israel. ¿Recuerda lo que dijeron, por ejemplo, cuando Moisés se tardó 40 días en la cumbre del monte para bajar? ¿Sabes qué, Aarón? Haznos un becerro para que le podamos decir a toda esta gente: aquí está tu Dios, que te salió de Egipto, que te sacó de Egipto. Porque a ese Moisés, que nadie conoce, intentó saber qué le haya pasado. Entonces vamos a designarnos un líder que nos lleve de regreso a Egipto. Muchos son los que dicen que nos mostrará algún bien. Lo mismo estaba pasando con David, hermanos. No querían ellos ceder al llamado de Dios de escoger y tener a David como rey, lo que implicaba someterse a su mandato. Sin embargo, ¿qué responde David, hermanos? ¿Dónde encuentra David la paz? La siguiente exclamación casi que debería ser de memoria para nosotros: haz, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Hermanos, ¿dónde vamos a encontrar la luz? ¿En el rostro de los hombres, en su capacidad, en su potencia? ¿O en el rostro mismo de Dios? Ahora, por eso está esta metáfora de la luz. Porque ¿qué pasa cuando yo estoy en la oscuridad? ¿Qué dijo Jesús? Son ciegos guías de ciegos. Por eso uno no anda de noche, porque no sabe con qué se tropieza. Pero si sobre nosotros viene la luz de Dios, entonces ahí tendremos la paz. Ahí está la verdadera fuente. Y al final, hermanos, podremos experimentar esta paz y todas sus consecuencias en su verdadera medida. David termina haciendo esta comparación: tú has hecho que mi corazón, por estar a la luz de tu rostro, rebose de alegría, una mayor que aquellos cuando tienen una cosecha abundante. Y hermanos, una cosecha abundante en este mundo no era cualquier cosa, era asegurarse comida para todo el año, era tener graneros llenos de toda clase de alimento, era tener provisión de vino que durara y todavía se podía comerciar. Una buena cosecha significaba un año económicamente muy bueno, y hacían fiesta. Y sin embargo, David dice: tu sola presencia, tu solo rostro me ha sido para mí una alegría mayor que la que ellos tienen cuando recogen el fruto de su trabajo. Así, hermanos, es como se encuentra la paz, cuando recurrimos a su única fe. Entonces, ahora sí, repita de nuevo conmigo: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Nota que no dice dormir. Solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. De eso se trata este salmo. Entonces, en conclusión, la paz para el corazón atribulado, hermanos, se normaliza y llega a ser un estado constante para el creyente cuando hacemos lo que nos llama este salmo: desechar cualquier fuerza humana y sostenernos en el poder, en la presencia y en la luz del Señor. Ahí su corazón, si hoy está atribulado, encontrará esa paz mayor a la que Él puede ofrecer. Que Dios le bendiga.